ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Si ustedes tienen una versión diferente a alguna versión, Reina Valera actualizada o contemporánea, dice en vez de ampararé, en la sombra de tus alas me refugiaré. Si no me equivoco, dice me refugiaste. Pero la idea ahí es refugio, amparo, cuidado, un lugar de seguridad, un lugar donde el enemigo no puede entrar o le causaría mucha dificultad entrar. Pero si el Señor es el refugio, seguro que el enemigo no podría entrar. Ante cualquier otro refugio, el enemigo probablemente podría entrar, pero si el Señor es nuestro amparo, es nuestro refugio, nuestra protección, nuestro cuidador, seguro que no hay enemigo tan poderoso que pueda penetrar esas fortalezas, esos muros que ejercen cuidado a nuestro alrededor. Amén. Pero fíjense, ese es el pensamiento y la idea, el concepto de David, dónde y cuándo David dice esto. Según los eruditos, según los estudiosos, este salmo fue escrito, fue inspirado a David en la cueva, en una de las cuevas donde se escondía en medio del desierto, escapando de sus enemigos, escapando de sus perseguidores, escapando de aquellas personas a las que él describe como que sus dientes son, sus fauces, dice, son como sables y están como fieras detrás de él. En ese lugar, en medio de la persecución y buscando un refugio para esconderse y protegerse, ahí escribe él estas palabras. Ahí él sabe que más que esté siendo protegido por las cuevas y por los peñascos y por lo agreste del territorio donde se encontraba, su protección en realidad no estaba en el lugar donde estaba, en las circunstancias donde estaba, en la geografía donde estaba, sino su protección, su cuidado, su seguridad estaba ¿en quién? En Dios. En Él está confiando a estas alturas. Pero para hacer memoria un poco de lo que estudiamos o meditamos la semana pasada, ¿cómo es que David llegó o pasó de tener parte en la corte, de dormir en el palacio del rey, o por lo menos el lugar más cercano al palacio del rey, porque era el yerno de Saúl, de tener un lugar codiciado en la corte, en la familia real? ¿Cómo pasó de ahí a dormir en una cueva fría, en un lugar oscuro, sin abrigo, sin un colchoncito de repente? ¿Cómo y por qué llegó a ese lugar? ¿Cómo cambia una persona de un momento a otro? ¿O por qué cambia una persona de un momento a otro de estar rebosante de alegría, rebosante de bienes, de beneficios, de contentamiento, de todas esas cosas que todos los seres humanos buscamos? ¿Cómo pasamos de ese estado de bienestar, de tranquilidad, de nuestro primer amor, a un lugar donde sentimos que todo se nos fue, todo se nos espumó, todo se desapareció y no nos queda más que un desierto de soledad y tristeza a nuestro alrededor? Lágrimas en medio de eso, lamento a veces, y nos ponemos a preguntarnos, ¿por qué a mí? Como David le pregunta a su amigo Jonatán, ¿por qué tu padre busca matarme? No entiendo, si todo lo que yo hago es bien, si yo no le hago daño a nadie. Así nos preguntamos a veces, ¿no? Todas mis decisiones los he tomado con cuidado, he sido cauteloso en esto, mi trato, mi manera de hablar, mis actitudes, trato de cuidarme, pero no entiendo por qué ahora me veo perseguido por la desesperación en este valle de lágrimas, en este desierto, sin compañía. Recuerden que a esas alturas, lo que vimos la semana pasada, David ya había perdido su puesto de trabajo, su lugar en la corte, su puesto en el ejército real, había perdido su cama, o sea, su esposa, había su amigo, su mejor amigo, ya no podía hacer nada, había perdido muchas cosas
y sin tener a dónde ni a quién ir, decide ir a un lugar en la más adecuado, el lugar perfecto podría ser. Se encontraba después de tantas cosas, después de cierta huida, se encontraba en la ciudad de Nod, en un lugar de culto, un lugar espiritual. Ahí estaba el sacerdote Ahimelech, acompañado de 85 sacerdotes más, estaban siempre preparando ese lugar para que sea un espacio, un tiempo, un lugar agradable, un lugar donde la presencia de Dios habitara. Ahí se ofrecía sacrificio. A ese lugar precisamente llega David, pero no sabe apreciar, ya él está en otra, ya no está pensando en Dios, él está pensando en su enemigo, en las amenazas, en los peligros, está pensando en sus fuerzas, en sus estrategias de huida. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y se olvida de que el lugar donde está es el lugar donde se debe quedar, en la casa de Dios, con el sacerdote, en la presencia de Dios. Se olvida de que ahí debe quedarse, ese es el lugar más adecuado, ahí está el refugio, ahí está la fortaleza. Pero toma lo necesario, se aprovecha de la gente espiritual, toma el pan, toma la espada y ¿qué hace? Parte, se va, debió quedarse ahí. Si él termina diciendo, para que termine diciendo, en ti tú eres mi amparo, porque no se quedó en la casa del Señor. Pero aún abandona ese lugar seguro y sigue su camino. Es que ya David ya no está en los caminos de Dios. David a estas alturas ya está en sus propios caminos. Y fíjense, el camino de David es un camino de huida, de escape. ¿Qué hago para salvarme de mis enemigos? El camino de Dios es un camino de victoria. Es un camino de conquista, es un camino de bien. En los caminos de Dios se encontraba antes. ¿Dónde lo encontramos a David? Lo encontramos olvidado, relegado, desechado a hacer aquellas actividades menos honrosas de la familia, cuidando las ovejas en el campo. Cuando se concerta una cena, una reunión importante en la familia, a David no lo consideran, lo dejan aparte. Se iba a elegir el rey de entre esos varones, pero David no era un prospecto de rey, así que ni siquiera era necesario considerarlo. Pero cuando ni su padre, ni su familia, ni el sacerdote mismo que venía el profeta mismo que venía a ungir al rey, no lo consideraban, Dios ya lo había considerado. Dios lo pone en sus planes. Dios lo pone en su camino, Dios lo pone en la dirección correcta, le pone unos quesos encima, unos panes y unos quesos encima, y le dicen, como siempre, la actividad menos honrosa, anda, visita a tus hermanos, entrégale estos panes, estos quesos, y tráeme noticias. Los hermanos estaban en el campo de batalla, estaban haciendo actividades de realce. Estaban haciendo actividades significativas, por así decirlo, pero al menor, como dije la vez pasada, al renacuajo, lo mandan a hacer lo peor, lo más bajo. Y sin darse cuenta, y aún haciendo lo más bajo, haciendo lo menos significativo, ya estaba en el camino de Dios. Y aunque con esas actividades pequeñas e insignificantes, estaba camino a la victoria, camino a la hazaña. Él no sabía que en ese momento, cuando llevaba los panes y los quesos, no sabía que se iba a encontrar con un gigante, o sea, lo que los demás veían como peligro, él veía como una oportunidad. Donde los demás veían muerte, él veía una recompensa. Era el camino de Dios, él hablaba de Dios, pensaba en Dios, todo lo enfrentaba en nombre de Dios, estaba en el camino de Dios, y cuando estaba en el camino de Dios, no tenía que esforzarse mucho, las puertas estaban abiertas delante de sí y solamente tomaba lo que se le presentaba delante. Tumbó al gigante, se ganó el favor del pueblo, fue llamado conforme al corazón de Dios, ocupó un puesto al lado del rey, estaba en el mejor camino, en la mejor conquista, el camino de Dios. Pero después de eso empieza a desesperarse, las circunstancias lo aprietan, hay un rey celoso, medio esquizofrénico ahí, que empieza a perseguirlo, pensando que es una amenaza contra su dinastía, lo empieza a perseguir
Y por una u otra razón, David empieza ya no a mirar en Dios, sino a mirar las circunstancias. Toma decisiones por las circunstancias, por los aprietos, por las presiones circunstanciales, y empieza a hilar sus primeras mentiras. A su amigo Jonatán, aquel leal y fiel amigo, lo empieza a utilizar y le dice: dile a tu padre que con mi familia durante estas épocas, en esta época nosotros tenemos la costumbre de ir a Belén a ofrecer sacrificio. Y de ahí, de sus reacciones, tú te vas a dar cuenta si me quiere matar o no. No era otra cosa más que aprovecharse. Él no tenía intención de ir a Belén a ofrecer sacrificio. Estaba utilizando a su amigo para algunos propósitos personales. Después de eso, y tras alguna mentira también con su esposa, huye al lugar donde estaba su amigo, aquella autoridad a la que le tenían ley, el sacerdote o el profeta todavía Samuel. Pero ahí no encuentra protección. Va a su amigo Jonatán. Jonatán esta vez no puede hacer mucho, y de ahí va a la ciudad de Nod. Ya vimos en la ciudad de Nod, una hilera de mentiras, que no urdía esas mentiras nada más que para sacar provecho, obtener lo que quiere y seguir en su huida, seguir en su escape. Ya no está, vuelvo a repetir, en los caminos de Dios. Está en sus propios caminos, buscando sus propios intereses, que uno puede decir: pero claro, ¿qué más va a hacer si hay un ejército detrás que lo está persiguiendo? Si uno mira las circunstancias, uno dice: está totalmente justificado que David tome el pan sagrado, el pan de la proposición, que David tome la reliquia histórica, la espada de Goliat, que David le mienta al sacerdote, que David se aproveche de la iglesia y se vaya. Está justificado porque detrás venía un ejército que lo quería matar, era para salvar su vida. Uno podría pensar y observar y juzgar las circunstancias de esa manera, pero nada justifica el pecado. Ni siquiera el mismo peligro de nuestra vida justifica el pecado. No hay razón para pecar mintiendo, mucho menos para aprovecharse e ir a la iglesia o al lugar de Dios, ir a la presencia de Dios para sacar provecho, y una vez que saco el provecho me voy a continuar con mis planes, con mis intereses, con mis cosas, con mis asuntos. Nada justifica en David esas actitudes. Pero ahí está. Después de eso, la semana pasada terminamos la lectura en Primera de Samuel capítulo 21, versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Luego sigue diciendo: y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahí está. A fin de cuentas dijimos, llegó a la cueva de Adulán. ¿Dónde se acuerda de Dios? ¿Dónde vuelve a pensar en Dios como su refugio? Como dije la semana pasada, ¿pudo David haberse levantado cada mañana? ¿Pudo haberse acercado a Dios en el borde de su cama? ¿O pudo haber buscado el lugar más caliente al lado de la chimenea de repente en su casa, ponerse de rodillas y estar siempre o continuar con su rutina de antes? O sea, buscando siempre a Dios, llenando su corazón de la presencia de Dios. Pero eso hacía solamente cuando estaba en aprietos. Buscaba a Dios cuando no tenía protección. Hacía de Dios su roca, su castillo, su refugio,
cuando no tenía roca, cuando no tenía castillo, cuando no tenía refugio para protegerse de las fieras, o sea, de los leones y los osos que venían a robarse a sus corderos y quizás a atacarlo a él. Como no tenía dónde defenderse, como no tenía quien lo defienda, en ese tiempo en aprietos no le quedaba más que buscar a Dios. Qué parecido con nosotros, ¿verdad? Que cuando nos vemos amenazados sin otra protección, oh Dios, y está bien, entonces andamos con el corazón lleno de la presencia de Dios, gozosos en el Señor, pero cuando la situación cambia y nos trasladan, nos promueven al palacio del rey, como que nos confiamos. Cuando todo está bien, nos olvidamos de buscar a Dios, nos olvidamos de llenar de Dios nuestro corazón cada mañana, cada instante. Y cuando nos olvidamos y nos desentendemos de Dios, empezamos a entendernos a nosotros mismos, a ocuparnos de nosotros mismos, nos envanecemos con lo que está a nuestro alrededor, y entonces dejamos el camino de Dios y emprendemos nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, nuestros propios deseos, que generalmente son banales, son de deleite carnal, de intereses humanos y nada más que eso. Entonces, cuando estamos ocupados en nuestros caminos, ocupados en nuestros asuntos, Dios también de una u otra manera se desentiende de lo nuestro. Ya nos ha dado habilidades natas en nuestra naturaleza y por tanto Dios sabe que si nos suelta, igual vamos a seguir caminando. ¿A dónde vamos? Si caemos o no caemos, Dios también sabe que vamos a caminar. Pero dado el empeño nuestro de querer hacer lo nuestro por nuestras propias fuerzas, Dios nos suelta. ¿Y a dónde llegamos? No buscamos a Dios en ese tiempo de comodidad, no buscamos a Dios cuando todo está en paz, cuando todo está tranquilo, y empezamos a buscarnos a nosotros mismos, y no buscamos otra vez a Dios hasta no haber llegado a la cueva de Adulán. Cambiamos la comodidad de la casa, el calor del hogar, el calor de la cama, por un lugar frío y oscuro, húmedo, solitario, como esta cueva de Adulán. ¿Cuántos se sienten en esa cueva de Adulán? Desesperados, huyendo tantos años, tanto tiempo de ese enemigo destructor, amenazante, peligroso. Quizás un vicio, quizás un mal recuerdo, quizás problemas familiares, quizás pobreza, alguna enfermedad hereditaria que a nosotros nos mantiene en constante persecución y peligro. Y a pesar de eso, a pesar de lo peligroso de nuestro enemigo, nos hemos concentrado en él y en nosotros. Ya no hablamos de Dios sobre nuestro enemigo, más bien hablamos de nuestro enemigo sobre nosotros. Entonces, desesperados, estamos en huida. No nos toca todavía el enemigo, pero son unos pasos los que nos separan de él. Y mientras más cerca, mientras más pronto, más desesperados nos sentimos. Pero ¿por qué no buscar a Dios? ¿Cuántas veces hemos pasado por esta iglesia? Veces hemos estado delante de la presencia del Señor, quizás con el cuerpo recto, con las rodillas que se niegan a doblarse, con un corazón duro que se niega a quebrantarse. Estamos en la casa de Dios, en la ciudad de No, delante del sacerdote, en la presencia del Señor, pero pasamos nada más que para tomar el pan que hay ahí, la espada, y para seguir en nuestro recorrido, en nuestra huida, en nuestro escape. Venimos aquí, pero no somos capaces de reflexionar y decir: Señor, esta es tu casa, aquí está la protección, aquí está el cuidado, es tu presencia. Y cuando salimos de esta puerta, seguimos en el escape, seguimos en la huida. No importa que salgas de este lugar, pero quédate en la presencia de Dios. David pudo haberse quedado ahí, pero decidió seguir su propio camino. Llega a la cueva de Adulán y ahí es donde reflexiona. Ahí es donde, sin otro lugar a donde escapar, estaba totalmente rodeado. No había lugar más inhóspito que ese, no había lugar geográficamente o físicamente más seguro que ese. Ya no hay a dónde más ir. En otras palabras, David tocó fondo, hizo todo lo que pudo haber hecho. Quiso liarse con los enemigos, se fingió de loco, se aprovechó en la iglesia,
escapó una y otra vez, ya no había más que hacer. Ya se sentía como usted y como yo. Hice todo por mis hijos. Hice todo por mi esposo. Hice todo por mi esposa. Hice todo por mi negocio. Hice todo por mi salud. Ya no sé más qué hacer. Creo que me voy a recostar, me voy a sentar sobre una piedra, voy a poner mis brazos sobre mis rodillas y me voy a sentar a llorar, a lamentarme. Que alguien tenga misericordia de mí, que alguien me ayude, que alguien me dé una limosna, que alguien venga y me dé un alivio, unas palabras de aliento, unas palabras de consuelo. ¿Cuántos nos hemos sentido o nos sentimos o hemos reaccionado ya ante nuestras circunstancias de esa manera? Ya no puedo más. Y ahí está, justo a tu lado, justo a tu costado, alrededor tuyo, el que nunca dejó de ser tu refugio, más bien aquel a quien siempre le dimos la espalda, aquel de quien siempre nos hicimos los olvidados, nos comportamos indiferentes, pero nunca se apartó de nosotros. Nuestro refugio, el verdadero refugio, nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso, ahí a tu costado, a tu lado, cuidándote siempre, nunca quitó cuidado, solamente es cuestión de que te vuelvas a Él y escribas quizás las mismas palabras que David escribió en Salmo 57, al cual vamos a repetir una vez más este versículo precioso. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me refugiaré. Ten misericordia de mí. Yo creo que a partir de ahí, David empezó nuevamente su camino de ascenso. Según los eruditos, David estaba como fugitivo de la ley, escondiéndose en ese lugar, y como si fuera poco, se le unieron algunas personas, y no las mejores. No tenían prospecto de líderes, de liderazgo, no tenían pinta de hombres valientes, más bien los que se le unieron a él era gente resentida, era gente amargada, era gente endeudada. Él, lo desecho, la basura de la sociedad, se unieron a él. Así que él a partir de ahí tenía el honorífico título de capitán de los renegados, de los resentidos, de los amargados. Capitán o general o lo que se le quiera llamar, del desecho de la sociedad. Así empezó, pero fíjense, mañana más tarde, esos 400 o 600 desechados, amargados, resentidos de la sociedad, llegaron a ser los más fieles y leales capitanes de David. Hombres que hicieron hazañas que ningún otro pudo haber hecho. ¿Dónde empezó ese camino de ascenso nuevamente? No en la cueva, en su corazón. Empezó en el momento en que dijo, Dios mío, ten misericordia de mí. Pudo haberlo dicho, repito, en otro lugar más apropiado, en su casa, en su comodidad, no delante del sacerdote, en el templo del Señor, en la casa del Señor, pero esperó estar en una cueva. No estamos en una cueva, pero estamos probablemente en la misma desesperación. No estamos sentados sobre una roca, pero estamos experimentando la misma soledad, la misma frialdad, el mismo olvido en nuestro corazón, los mismos problemas, desesperados, decepcionados, defraudados quizás. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué aspiras? ¿Qué es de tu vida más adelante? ¿Qué anhelas? ¿Qué buscas? Y probablemente lo intentaste muchas veces y no encontraste ayuda. Pero este es el momento de que te vuelvas al Señor, de todo corazón. No te estoy hablando de la iglesia, ya estás en la iglesia. Te estoy hablando del Señor, de todo corazón al Señor, en su presencia. Que Él sea tu refugio, tu castillo, tu roca fuerte. Que Él sea tu protección. Puedes hacerlo hoy. O puedes dejar que pase el tiempo y seguir el camino de descenso, el camino hacia abajo, hundiéndote más, desesperándote más, defraudándote más, culpándote más. Puedes seguir en esa misma amargura, en ese mismo resentimiento, en ese mismo remordimiento.
pero puedes ponerle un freno a todo ese sufrimiento hoy. Puedes ponerle un alto a toda esa amargura, a toda esa frustración ahora. Si solamente te refugias en Dios y le dices, Dios mío, ten misericordia de mí. ¿Cuántos están dispuestos a decirle hoy, Dios mío, ten misericordia de mí?